Muy buenas noches. En Venezuela sigue en grave crisis. Diariamente crece más la oposición civil al presidente Maduro y al gobierno militar que él preside. Uno de los más destacados dirigentes de la oposición en Venezuela es el doctor Tomás Guainipa, miembro de la Asamblea Nacional de Venezuela y secretario general del partido Primera Justicia. El diputado Guainipa ha sostenido que está pendiente un referendo revocatorio en su país y las elecciones de gobernadores y alcaldes que debieron haberse realizado en diciembre del año pasado. El diputado también dice sin ambages que Maduro preside hoy una dictadura militar en su país. El diputado vino a Colombia a exponer ante el Senado de la República la situación venezolana. Tuvo reuniones también con el vicepresidente Naranjo, con el presidente del Congreso y con todos los dirigentes de los partidos políticos en nuestro país. El doctor Guainipa irá mañana a Panamá para continuar su labor de información continental sobre la situación de Venezuela. Inclusive el diputado fue amenazado por el presidente Maduro en llevarlo a la cárcel si mantenía su actitud de oposición internacional a su gobierno. ¿Cómo fue la amenaza, doctor Guainipa? Primero, un placer estar en tu programa. Para mí es un honor poder conversar contigo con tanta gente que sé que te ve en toda Colombia. Y por supuesto también agradecerle al pueblo colombiano la solidaridad que ha tenido con Venezuela en estos difíciles momentos que estamos viviendo. Mira, ha sido una constante amenaza, una permanente amenaza del gobierno nacional contra quienes hacemos política. Lamentablemente, el drama de la represión que estamos viviendo hoy en el país se ha traducido en nuevas prácticas que el gobierno está utilizando, como la tortura a personas que detienen, que bajo mecanismos de tortura física y psicológica los obligan a declarar contra dirigentes de oposición. Declaraciones que son grabadas y que sin autorización de la Fiscalía son utilizadas por el gobierno en cadenas de radio y televisión. En ellas, Nicolás Maduro me ha amenazado de ir a la cárcel. Inclusive ha definido ya cuál va a ser la cárcel en la que vamos a estar. El alcalde de Caracas, ciudad donde yo hago política y donde salí electo como diputado, pues ha amenazado con los grupos colectivos armados que ellos tienen de buscarme donde yo me meta. Y lo peor de todo es que han llegado a mi casa grupos oficiales de contrainteligencia militar que armados con armas largas y encapuchados tapan todos los accesos de mi casa, de la entrada de mi casa, apuntando hacia ella, en el sitio donde vivo con mi esposa y con mis hijos. Me ha tocado inclusive llegar a salir y enfrentarlos porque llegamos a una situación en la cual la persecución es intolerable. Todo esto con el fin de no seguir nosotros manifestando nacional e internacionalmente lo que está pasando en Venezuela. La reacción que hemos tenido es comprender que un gobierno, cuando está ya herido de muerte, como está este gobierno, por la falta de legitimidad que tiene, pues se convierte como un león herido, que puede llegar a hacer mucho daño, pero que en todo caso va a pasar o va a morir. Y este gobierno va a dejar de existir por la lucha que tenemos los venezolanos para lograr una democracia real en la que podamos rescatar el voto y sustituir las balas, que es el diálogo o es la forma como el gobierno se enfrenta con la oposición, por el voto ciudadano. Lamentablemente en Venezuela, después de 40 días de protestas pacíficas, han perdido la vida 44 venezolanos. Ayer nada más perdía la vida un venezolano de 27 años que fue herido en una manifestación en el estado Mérida. Y todos los días hay más detenidos que ahora no son ni siquiera juzgados, Yamir, por la justicia civil, sino que son juzgados por justicia militar. Es decir, son fiscalías y delitos militares las que se le imputan a los venezolanos que están protestando pacíficamente, un tema que es absolutamente inconstitucional, pero que es muy típico de las dictaduras militares que hemos vivido en otras partes de América Latina y que demuestra que esta es una dictadura retrógrada. Con lo cual yo creo que la reacción de la gente frente a la represión ha sido manifestarse con mucha más fuerza, y en ese sentido nosotros lo que estamos haciendo es el ejercicio soberano de quien no se resigna a vivir en una dictadura para rescatar el país, para rescatar un clima de convivencia y para tratar de lograr que en Venezuela se imponga una agenda electoral que nos permita a los venezolanos votar, decidir nuestro futuro y enfrentar lo que sí es una cosa lamentable, que es la crisis humanitaria que hoy tenemos en el país.
3 millones de venezolanos que tienen que comer de la basura, miles de niños que se acuestan sin poder cenar, personas que pierden la vida por no conseguir una pastilla tan simple como la pastilla de la tensión, personas que son enfermas de cáncer que no pueden tener el tratamiento y pierden la vida porque en Venezuela no se puede tratar el cáncer ya. Una situación de violencia desmedida que hace que Venezuela sea un mal ejemplo para América Latina en términos de lo que es el gobierno y su ejecutoria, pero que en todo caso nos compromete a quienes estamos en la vida pública a transformar esa realidad para que Venezuela pueda tener un mejor futuro. Pero una cosa, doctor Tomás, ¿por qué razón cuando Maduro convoca una manifestación para apoyarlo sale tanta gente? Mira, esa es una pregunta que me han hecho varias veces aquí en Colombia y que me llama mucho la atención porque efectivamente cuando uno ve las imágenes que transmite el gobierno, uno nota que hay mucha gente en imágenes muy cerradas. Sin embargo, a través de las redes sociales hemos podido ver en los sitios alrededor donde hacen ellos sus concentraciones, cómo la gente con su teléfono graba la imagen que transmiten los canales oficiales y que se transmiten al mundo de las marchas donde se ve mucha gente y luego cambian a la ventana y muestran por la ventana lo que ocurre en la calle donde está supuestamente esa cantidad de gente y se nota que es muy poca. Maduro ya no convoca a los venezolanos. Maduro ya no tiene la fuerza que antes tenía. Y a mí me impresiona es ver cómo el pueblo venezolano, tanto en la clase media como en la zona popular, que es la que más está sufriendo los daños del gobierno de Nicolás Maduro, están saliendo a las calles a protestar frente a una represión brutal, pero que nos obliga a los venezolanos a ir adelante. Hace pocos días moría un muchacho llamado Juan Pablo Pernalete. Le cayó en el pecho una bomba lacrimógena que le fue disparada directamente. Increíble, pero un muchacho, además, con unos dotes deportistas que le permitieron estudiar en una universidad privada gracias a una beca. Y su mamá comentó y declaró una noche la razón por la que su hijo salía a luchar, sabiendo que podía perder la vida, como le tocó a él y a otros 44 venezolanos. Ella decía, mi niño salió a protestar porque su hermana no tenía las medicinas para curarse del cáncer. Y su primo pequeño solo sabe decir pasta porque no tenemos más nada con que alimentarlo. Cuando tú te das cuenta que la gente está marchando en las calles para recobrar su dignidad como ser humano, no hay represión que pueda contra eso. Ahora, frente a eso, el mismo gobierno internamente ha reconocido en sus sectores, cuando hablan, que ya no están convocando al pueblo. Ahora, Yamid, yo me hago la siguiente pregunta. Si el gobierno dice que convoca mucha gente a sus manifestaciones y que nosotros somos unos pocos en las calles, ¿por qué no hacer las elecciones que están pendientes y dejar que sea el pueblo con su voto el que defina la realidad? ¿Por qué proponer una Asamblea Nacional Constituyente que no es otra cosa que un mecanismo comunista para hacer una asamblea corporativa que permita acabar con la Constitución venezolana, eliminando el voto directo, secreto y universal cuando hay elecciones pendientes en Venezuela como el referéndum revocatorio que se eliminó o se quitó de la posibilidad electoral porque le dio la gana al gobierno de una forma arbitraria, o la elección a gobernadores que debió haber sido en diciembre del año pasado y no ha sido convocada, o la elección a alcalde. Son 3 elecciones en los ámbitos nacional, regional y municipal que están pendientes, pero que Nicolás Maduro no quiere hacerlo, sencillamente porque sabe que las perdería. Hoy solo el 7% de los venezolanos apoyan a hacer una Asamblea Nacional Constituyente, a pesar de que el gobierno tiene entre 20 y 23% de apoyo popular. Por eso uno no puede comprender que se les llame terroristas a quienes estamos luchando por la libertad, que nos llamen violentos a los que no tenemos armas y salimos con la bandera de Venezuela y nuestra Constitución, y que nos digan a nosotros que estamos llamando a un golpe de Estado porque simplemente lo único que queremos es que en Venezuela la gente pueda votar. Esa es nuestra lucha y por eso vamos a mantenernos en la calle hasta lograrlo. Pero dice usted que la oposición está llamando a un golpe de Estado, pero ¿quién da en Venezuela el golpe de Estado si los militares están todos apoyando a Maduro? Tú mismo estás respondiendo exactamente a la consigna del gobierno. Si el gobierno es el que plantea que se quiere dar un golpe de Estado y resulta que es reconocido por el mundo entero, que cuando el gobierno a través de la Sala Constitucional decidió asumir las competencias de la Asamblea Nacional, eliminar la inmunidad parlamentaria, hoy tenemos 2 diputados detenidos en este momento, secuestrados, que no han sido ni siquiera presentados a tribunales. Uno llamado Gilbert Caro, que tiene 120 días secuestrado sin que se haya hecho ningún tipo de acusación, y 10 días al diputado Wilmer Azuaje, se lo llevaron secuestrado, no sabemos dónde está, no ha habido comunicación con nadie y ningún organismo de seguridad ni judicial en Venezuela no sabe decir dónde está un diputado que goza de inmunidad parlamentaria. Ese golpe de Estado que dio
el gobierno nacional, ese golpe de Estado ha sido reconocido por el mundo. Ahora, ¿quiénes dan los golpes de Estado? Como tú muy bien lo decías, los militares. Y nosotros lo que estamos pidiendo en Venezuela es que el pueblo pueda restituir un Estado de Derecho, donde sea el pueblo el que recobre su dignidad a través del voto. Y es insólito que el gobierno insista en que en Venezuela todo está bien, pero nadie puede votar. Eso no se lo puede calar nadie. Pero, Tomás, la pregunta ha sido vigente. ¿Quién tumba a Maduro si los que gobiernan son los militares a través de él? Mira, yo creo que nosotros vamos a tumbar las murallas hegemónicas que el gobierno nos ha impuesto a través de la participación de la gente en la calle. Y la presión de calle en muchas partes del mundo ha logrado que se puedan lograr los cambios que los países reclaman. Yo no tengo duda, después de 40 días de ver a la gente en la calle y ver cómo cuando nosotros estamos al frente de las manifestaciones y somos agredidos con bombas lacrimógenas, con perdigones, con canicas que son disparadas en vez de perdigones, con balas y con grupos colectivos, como la gente que está con uno dice, hay que seguir en la calle porque nosotros tenemos que lograr que Venezuela sea libre. Entonces, al final también hay un mensaje a la Fuerza Armada Nacional, y lo hemos dicho claramente. La Fuerza Armada Nacional no puede ser guardaespaldas de Nicolás Maduro, tiene que ser los herederos del Ejército Liberador de Simón Bolívar. Es que pareciera que es a lo que quieren obligar a los miembros de la Fuerza Armada. Pero yo estoy convencido. No, pero los militares apoyan totalmente a Maduro. Pero estoy convencido, Yamil, que dentro de las fuerzas militares, la gente, sobre todo los mandos medios y bajos, están pasando el mismo drama que pasa cualquier venezolano. Ellos cuando se tienen que quitar el uniforme y después de haber disparado contra manifestaciones, llegan a su casa y no hay con qué comer y con qué alimentar a sus hijos. Llegan a sus casas y no tienen cómo darle medicinas a sus madres. Llegan a sus casas y son sus hijos y sus esposas las que les exigen que den un paso al frente para defender la Constitución. Y nosotros no los estamos llamando a dar un golpe de Estado, los estamos llamando a dejar de reprimir al pueblo venezolano y abrir el cauce para que en Venezuela se respete la Constitución y se hagan elecciones, que es en el fondo a lo que más miedo le tiene Nicolás Maduro. Nicolás Maduro le tiene miedo al voto venezolano porque sabe que nosotros en un 80% lo sacaríamos del poder con el simple ejercicio de la soberanía popular. Nada más dialogante, cuando ellos hablan de diálogo, por cierto, un diálogo que es absolutamente falso, nada más dialogante que el voto ciudadano. Por eso nuestro llamado a la Fuerza Armada todos los días se mantiene. Y la información que uno al final puede recoger con la gente que contacta en la calle, con el que está tirando perdigones que en el fondo te dice esto no es lo que yo quiero hacer, es que hay un desgaste y un cansancio de la represión en Venezuela y yo sé que al final se va a abrir el cauce para que podamos unirnos, civiles y militares, y lograr la restitución del Estado de Derecho en Venezuela. Digamos, la elección o la constitución de la Asamblea Nacional Constituyente que Maduro ha anunciado no será integrada por miembros elegidos. No, fíjate, lo que él plantea es que tiene dos formas de elección. Son 500 miembros, de los cuales 250 son electos bajo sectores. ¿Y cuáles son los sectores? Los beneficiarios de los programas sociales, a los que han carnetizado, ¿no?, con un carnet que se llama Carnet de la Patria. Las personas que son incapacitadas pero que están en el registro del gobierno y son pensionados. Es decir, tú votas si el gobierno decide que tú votas. Pero si tú eres un ciudadano común, no tienes el mismo derecho que cualquier otro a votar si no formas parte del Partido Socialista Unido de Venezuela, de las misiones bajo las cuales el gobierno otorga programas sociales o de cualquier otra instancia que ellos quieran generar, como por ejemplo los trabajadores. Yo me pregunto, ¿cuáles serán los trabajadores que pueden votar? Porque en Venezuela todos los sindicatos están contra el gobierno y tan trabajadores de una empresa privada como una empresa pública. Entonces la base de datos restringe la participación libre y acaba con el voto directo, secreto y universal. Y por eso es una Asamblea Nacional Constituyente fraudulenta, que no puede aceptarse y frente a la cual nosotros nos rebelamos. Entre otras cosas, porque la Constitución establece que una Asamblea Nacional Constituyente puede tener, para ser convocada, la iniciativa de la Asamblea Nacional o del presidente de la República en Consejo de Ministros o del 15% de las firmas de los electores. El presidente de la República tiene la iniciativa de solicitar que se haga una Asamblea Nacional Constituyente, pero tiene que ser electa en un referéndum popular. Y ese referéndum no quiere ser convocado por el gobierno. Quieren ir directamente a la Asamblea Nacional Constituyente y peor aún, Yamil, no quieren someter el resultado de esa Constitución escrita a través de esa Asamblea fraudulenta a la voluntad del pueblo. Pero entonces, primero, ¿quién decide en Venezuela hoy si hay o no hay constituyente? Hoy, todas las instancias del poder, salvo la Asamblea Nacional y la Fiscalía General de la República, que antes era muy afecta al gobierno y que hoy se ha desmarcado claramente de las políticas de Nicolás Maduro, están secuestradas por el gobierno nacional. Entonces, ¿quién decide? Precisamente, Nicolás Maduro como dictador
toma las decisiones en nombre de todas las demás instituciones. Y el pueblo venezolano, indefenso, como lo decía la fiscal general de la República, la fiscal que en sus momentos fue muy cercana al oficialismo, decía, no se le puede pedir al pueblo que no manifieste en la calle lo que las leyes le están impidiendo hacer, lo que las leyes, lo que hace el gobierno cuando incumple las leyes. Pero entonces, perdón, la Asamblea Nacional Constituyente no será convocada por la Asamblea Nacional a la cual usted pertenece. No, ni siquiera va a ser convocada por el pueblo, como lo dice el artículo 347 y 348 de nuestra Constitución, que establece que el poder constituyente reside en la soberanía popular. La iniciativa puede formar parte del presidente de la Asamblea o del mismo pueblo. Si el presidente tiene la iniciativa, tiene que someter las bases de la constituyente a un referéndum popular y tendrían que votar todos los venezolanos. Él ha dicho que eso no va. Usted me dice que en ese momento son 250 miembros que serán elegidos con ciertas limitaciones. Exactamente. ¿Y los otros 250? Los otros 250 se eligen, hasta ahora no lo han dicho cómo, pero el presidente de la República ha hablado de constituyentistas por municipio. ¿Qué quieren hacer con esto? Sobrevalorar los municipios donde hay menos población y darle más representantes a los que tienen menos población y son más rurales, donde ellos sienten que pueden controlar el voto del ciudadano a través de la presión, a través de la violencia, como ustedes lo han visto en Colombia, en municipios que han sido tomados por las fuerzas guerrilleras, y en ese sentido tener una sobreestimación de sus representantes con la población que menos tiene influencia en el país en términos de número de personas. ¿Y para cuándo podría ser convocada la constituyente? Mira, no tenemos todavía fechas, no han dado fecha. Para nosotros esa asamblea no va a ir. Pero es un hecho que habrá constituyente. No, es un hecho que nosotros no vamos a aceptar que haya constituyente en Venezuela. Entonces, porque eso sería acabar con la República. Eso es el peor golpe de Estado que puede haber. Nosotros en la calle estamos rebelándonos frente a eso y estamos exigiendo que en Venezuela haya procesos electorales pendientes, porque en nuestro país el problema no es la Constitución. En nuestro país el problema es que el gobierno no cumple la Constitución. Pero a ver, Tomás, mire, en Colombia conocemos bien la situación de Venezuela. Sí. Y conocemos bien la posición en que se encuentra cada día más débil el presidente Maduro. Pero tenemos también conciencia de que las fuerzas militares lo mantienen en el poder. Efectivamente. ¿Cuál es el futuro de Venezuela? Inmediatamente después de comerciar esto. ¿Cuál es el futuro de su país? El futuro de Venezuela es la libertad. Yo estoy convencido, Yamir, que nosotros vamos a lograr la libertad. El gobierno hoy está utilizando, imagínate tú, hace apenas 3 días, uno de los principales dirigentes del Partido Socialista Unido de Venezuela decía que hay que formar a los militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela en cuarteles militares para afrontar una guerra. Han hablado de los colectivos que han venido armando durante todos estos años para utilizar la violencia y están actuando cada vez de una forma más represiva a través de los órganos de seguridad. Y frente a eso tú puedes decir, bueno, no hay salida entonces. Nosotros tenemos riesgo de golpe de Estado militar, no hay. Nosotros no podemos aceptar que el desenlace en Venezuela sea una confrontación de balas. Por eso hemos dicho que hay que sustituir las balas por los votos. Y la presión en la calle, pacífica pero contundente, tiene que durar el tiempo que sea necesario. ¿Hasta cuándo? Hasta que tengamos libertad. Ahora, lo que yo quiero decirte con absoluta franqueza, a pesar de que en próximos días uno pueda estar preso, a pesar de que en cualquier manifestación uno pueda perder la vida, como le pasa a todos los venezolanos, yo tengo la convicción que Venezuela va a lograr el cambio y que estamos a la vuelta de la esquina para eso, porque tenemos un presidente que no lo quiere nadie en Venezuela, porque tenemos una situación insostenible de drama personal y particular, y la gente está saliendo a manifestar, Yamir, por su futuro, por su vida, por su subsistencia. A ese nivel hemos llegado, y porque al final hay una decisión clarísima. El pueblo venezolano no va a volver a sus casas hasta que en Venezuela no tengamos un desenlace electoral a la crisis que estamos viviendo. La decisión del presidente Maduro de retirar a Venezuela de la OEA y el anuncio que se ha hecho de que habrá una denuncia contra su gobierno en La Haya, ¿no podrían arrinconarlo internacionalmente? Mira, yo creo que está muy aislado y creo que el retirarse de la Organización de Estados Americanos por denunciar la Carta Interamericana Democrática que suscribió el gobierno de Hugo Chávez, pero que además fue activada por el gobierno de Venezuela cuando hubo la crisis en Honduras y salió Zelaya de la presidencia, demuestra claramente que este es un gobierno que se ha quedado solo, que se ha quedado sin aliados, y en ese sentido para mí es muy importante, ahora que estamos en Colombia, decir que el desenlace en Venezuela también pasa por el acompañamiento internacional, y el que se pueda lograr un grupo de gobiernos garantes y amigos de la libertad y de la paz en Venezuela,
es muy importante, un poco al estilo de lo que ocurrió con el Grupo Contadora cuando había la crisis aquella de los 80 en Centroamérica, que fue importantísimo y vital para que se pudiera dar la paz, y donde Colombia y el presidente de Colombia de la época jugaron un rol fundamental. En este momento a nosotros nos parece que es un ejercicio que hay que repetir y que en ese sentido, bajo la solidaridad que hemos tenido del gobierno y del pueblo colombiano, nos parece que Colombia pudiera jugar un rol fundamental. Por eso, la lucha que tenemos en la calle en Venezuela, Yamit, tiene que estar acompañada por los gobiernos democráticos del mundo que nos acompañen a hacer la presión necesaria para que Venezuela pueda tener un desenlace electoral. Pero ahora, ustedes, los dirigentes civiles que están adelantando esta campaña de oposición contra el presidente Maduro, ¿sienten que hay algún tipo de apoyo militar a ustedes? Mira, yo siento claramente que en el mundo militar hay un hartazgo de lo que está pasando, un sufrimiento de lo que estamos viviendo, y hay gente que nos acompaña para que Venezuela pueda ser libre. Y nosotros en este sentido hemos dicho siempre, nosotros no queremos a los militares tomando el poder en Venezuela, eso es lo peor que nos puede pasar, pero si es que ya están en el poder además. Sí. Nosotros lo que queremos es que los militares vuelvan a ser personas que están bajo la supervisión del pueblo y son los garantes territoriales de la soberanía nacional. Y en ese sentido sabemos que hay mucha gente que quiere volver a tener ese rol. Y yo estoy convencido que la presión que hay en la calle los va a hacer reflexionar y van a entender que contra un pueblo no se pueden empeñar las armas si ese pueblo pacífico lo único que está buscando es la libertad. Ahora, ¿podría ocurrir que los mismos militares se dividan a favor y en contra de Maduro? Mira, yo creo que decirte cómo está la composición ahí es complicado. Ahora sí, yo haría un reto al gobierno. Hagamos unas elecciones libres en el mundo militar y preguntémosle al mundo militar que hoy tiene derecho a voto en Venezuela qué es lo que preferirían para el país. Te aseguro, Yamit, que el 80% de quienes son miembros de la Fuerza Armada votarían por un cambio en Venezuela. ¿El 80%? El 80%. ¿Hay militares detenidos por Maduro? Hay más de 86 militares, lo hemos denunciado, detenidos por mostrar inconformidad con el gobierno de Maduro. Ni siquiera por levantarse o por dar una opinión contraria a la Constitución, simplemente por decir, en Venezuela debe haber elecciones, no debemos seguir reprimiendo al pueblo, ya hay varias personas detenidas, a todos los investigan, los están obligando a grabar videos a los generales, fueron convocados el día de ayer a una reunión en Miraflores para que mostraran apoyo a la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Y cómo nos enteramos de eso si eso es privado? Porque nos avisan, porque nos informan, porque nos cuentan, porque nos dicen no queremos seguir viviendo lo que estamos viviendo, denuncien lo que nos están haciendo hacer. Y en definitiva también hay un mensaje que darles, porque los delitos de lesa humanidad no prescriben y nadie puede, por recibir una orden de un superior, cometer un asesinato o cometer un acto de violencia contra un ser que está absolutamente desarmado. Y para ellos también es un mensaje, porque no se puede perder la dignidad, y la dignidad se pierde cuando se cumplen normas y leyes que van contra el pueblo. Pero ahora, viendo la situación actual y el futuro tan complicado, ¿usted cree que Maduro termina su periodo? Mira, nosotros queremos elecciones lo más pronto posible y queremos elecciones generales lo antes posible. A mí no me gusta ser pronosticador porque en política las cosas cambian permanentemente, pero yo siento que estamos en un momento de quiebre y siento que el pueblo venezolano toma una decisión. Y la decisión es que quiere, a través del voto, sacar del gobierno a Nicolás Maduro, sacar del gobierno a quienes nos vienen gobernando entre gobernaciones y alcaldías y abrir unas puertas, eso sí, para que la confrontación política en Venezuela se acabe, para que podamos buscar un diálogo sincero entre todos los venezolanos cuando el país cambie, buscar acuerdos nacionales para que nunca más nos vuelva a pasar lo que nos está pasando y para que los titulares de prensa sea qué está haciendo el gobierno para resolver los problemas de los venezolanos y guardar al lado ese facturero que es el que nos ha aplicado el gobierno a nosotros, que es permanentemente perseguirnos, que es permanentemente reprimirnos, y es permanentemente tratar de acabar con quien piensa distinto para abrir un camino en el cual la discusión sea sobre las ideas y logremos grandes consensos nacionales para el progreso del país. Doctor Tomás Guanipa, miembro de la Asamblea Nacional de Venezuela, muchas gracias por su visita. La pregunta para nuestros televidentes, ¿ustedes creen que el pueblo de Venezuela finalmente va a lograr derrotar al presidente Maduro, sí o no? Resultados del sondeo al final de la emisión. Vienen las noticias del día en la emisión central del Noticiero CNI.